Si quieres puedes colocar subtítulos hasta en chino. Hoy te voy a mostrar la manera más fácil y rápida de colocar subtítulos en tus videos y al final te voy a estar mostrando cómo estos subtítulos se relacionan con el CPM que va ligado 100% a los ingresos que recibes de YouTube. Hola amigos, mi nombre es Paula Hincapié, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, empecemos de una vez. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro YouTube Studio y después nos vamos a ir acá donde dice videos, donde vamos a poder ver todos los videos que tenemos. Vamos a seleccionar el que queremos agregarle subtítulos y le damos clic acá donde dice detalles o editar. Nos va a aparecer una pestaña que dice subtítulos, le vamos a dar clic ahí y ustedes van a poder ver dos cosas. La primera es que dice español, Latinoamérica, video, lenguaje y acá donde dice subtítulos te da la opción de agregarlos. Pero también van a encontrar otra que dice español automático en caso de que tu idioma sea español, si no busca que al lado de tu idioma nativo aparezca la palabra automático. ¿Por qué? Acá vamos a ver que donde dice subtítulos ya hay unos publicados. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic en estos tres punticos y le vamos a dar clic acá donde dice editar en la versión clásica de estudio. Y este proceso es muy sencillo. ¿Por qué? Ya YouTube ha hecho unos subtítulos de lo que nosotros hemos dicho, pero estos subtítulos generalmente están incorrectos porque ellos unen a veces palabras que nosotros decimos muy rápido y crea como una palabra nueva. Entonces le damos a dar aquí clic donde dice editar y vamos a empezar a corregir todos los errores. Por ejemplo, acá cuando llego mi nombre, en vez de decir Paula Hincapié, dice Puebla Hincapié. Por ejemplo, eso es un error y así van a encontrar muchos más errores. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente irlos modificando. Entonces acá, por ejemplo, yo coloco Paula Hincapié. Y aquí pues vamos a ir editando todo esto hasta que ya hayamos hecho estas correcciones en muchos fragmentos. No tienen que corregir prácticamente nada, es muy sencillito. Entonces se van a poner súper juiciosos a hacer esta parte y cuando ya tengan todo listo le van acá a dar clic donde dice publicar, edición o publicar la parte editada. Y bueno, aquí viene la parte divertida. Una vez ya tengamos los subtítulos en nuestro idioma nativo corregidos, que estén muy bien redactados, acá vamos a ver lo que dice añadir nuevos subtítulos o CC. Entonces aquí ustedes van a seleccionar el idioma que quieran. Por ejemplo, si yo coloco alemán, aquí me sale. Bueno, en fin, en caso que yo voy a elegir inglés, le voy a dar clic ahí y aquí ustedes van a ver ya dos opciones. Una es como que subas un archivo que se llama upload a file, pero esta no es la manera que vamos a hacer hoy porque es muy demorada. Le vamos a dar clic acá donde dice crear nuevos subtítulos. Una vez estemos adentro nos va a mostrar esto que conserva como las mismas fracciones de segundos de lo que decimos en español y acá nos da esta parte para colocarlo nosotros traducido. Pero eso también es muy demorado, así que acá donde dice Auto Translate o autotraducción, le vamos a seleccionar esa opción. Y ya como ustedes van a poder ver, todo se les va a autotraducir, por así decirlo. Miren que todo lo que yo digo acá, aquí está escrito en inglés. Y asimismo pueden hacer con todos los idiomas. ¿Qué te aconsejo yo en esta parte? Si conoces el idioma al que vas a traducir, entonces échale como una ojeada primero, porque de todas maneras esto es como una autotraducción hecha en Google Translate y pues por obvias razones hay cosas que se pueden traducir con palabras que no son como las adecuadas en ese idioma, en mi caso el inglés, o que den como a entender alguna otra cosa o que traduzca cavernícola. Entonces pues nada, si conoces el idioma, revísalo, cambia algunas palabritas que de pronto estén como raras o que no tengan sentido. Pero si no conoces el idioma, no te preocupes que igual seguramente esa persona que te esté viendo en inglés entenderá que de pronto usaste Google Translate o algo por el estilo y de todas maneras va a entender la esencia de tu mensaje. Acá entonces le damos clic donde dice publicar y vas haciendo lo mismo con todos los otros subtítulos. Entonces digamos que si yo acá quiero ponerle, no sé, japonés, volvería a hacer exactamente el mismo procedimiento. Yo como no voy a hacer eso, pues voy a retornar porque yo nada más lo traduzco al inglés. Ahorita vámonos otra vez acá al video donde nosotros estábamos y le vamos a hundir donde dice subtítulos. Luego acá vamos a ver lo siguiente. Si miramos donde dice inglés, acá donde dice subtítulos ya parece que están publicados.
pero donde aparece título y descripción no hay nada. Entonces le vamos a hundir añadir. La manera más fácil de hacer esto es simplemente copia el título, pégalo en Google Translate y después la traducción la copias y la pegas aquí. Lo mismo haríamos ahora con la descripción, simplemente copiamos todo esto, lo pegamos aquí. Y lo mismo, simplemente esta traducción que nos aparece al lado, pues la copiamos y la pegaríamos allí. Un tip para los que quieran ir un poco más allá de lo fácil y rápido es que hagan como una búsqueda de palabras claves para ver si esa traducción literal del título del español al inglés funciona en el inglés, en el caso de que ese sea el idioma en el que vayas a traducir. Que por cierto, si no sabes cómo hacer la búsqueda de palabras claves, te recomiendo que veas este video. Y bueno, ¿por qué digo lo que les acabé de recomendar? Porque pueda que ese término, ese título, esa palabra clave tenga muy baja competencia en español, pero puede que tenga muy como alta competencia en inglés, o nosotros nos expresamos muy diferente en inglés y en español y pueda que las personas no busquen el video de esa manera como nos lo está traduciendo y tendríamos que hacerle como una pequeña modificación. Ustedes también pueden buscar la competencia en inglés, cómo está como titulando los videos y se pueden como inspirar un poco en eso. Ahorita les quiero mostrar un poco mis analíticas de algunos videos para que vean la relación que hay entre los subtítulos y el CPM o el CPM. Entonces, por ejemplo, miremos que este video no tiene subtítulos y el CPM es de $2.12. Mientras que este otro video que sí tiene subtítulos, el CPM es de 3.41. Ahora veremos este otro video que no tiene subtítulos y el CPM es de $2, mientras que este video que tiene subtítulos, el CPM es de $4. Entonces, siempre los videos que tienen subtítulos, generalmente yo he notado que tienen un CPM más alto. Que si no entiendes un poco de la monetización de YouTube, también te recomiendo que mires este video porque ahí la explico y puedes entenderla un poco mejor. Si ustedes conocen un poquito del CPM, entenderán de que es supremamente importante la ubicación desde donde te estén viendo. Porque los anunciantes en países que tienen como mayor poder adquisitivo, pues van a poder pagar más dinero por los anuncios que se van a mostrar en tu video y por ende tu CPM va a aumentar si te empiezan a ver en estos tipos de países, lo cual puedes lograr por medio de los subtítulos, como por ejemplo que nos vean en países de habla inglesa. Algo que les quiero también aclarar es que no está 100% garantizado que si tú, por ejemplo, CPM estaba en $1, después de colocarle el subtítulo te vaya a saltar a $4. ¿Por qué? Porque este CPM también depende de la temática que tú trates en tu canal y obviamente la temática de todos ustedes es diferente. Unas temáticas, digamos, que recogen un poco más dinero por los anunciantes, otras no tanto. Entonces de eso también va a depender qué tanto les vaya a subir ustedes como colocarle ese subtítulo. Para algunos va a subir apenas $0.50, para otros puede que suba $1, para otros puede que suba $2. Bueno, eso va a ser relativo. De lo que sí estoy segura es que este tip es muy potente para aumentar así sea un poco su CPM, que eso es algo que yo sé que todos están buscando, como recibir un poquito más de ingresos, pues porque las ganancias en YouTube, si no tienen muchas visitas, pues la verdad es como muy poco. Otra cosa que les quería pedir es que si tienen como algún problema o alguna duda que no hayan podido solucionar con respecto a YouTube o redes sociales, algo que no sepan hacer, por favor déjamelo en mis comentarios porque yo sigo haciendo la planeación de mis videos. Y obviamente quiero hablar de los temas que sean más pedidos en vez de hablar de temas particulares que de pronto alguien me pida pero nadie más me pide. Entonces quiero como, si va a ayudar, como que sea un poco más masivo, por así decirlo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle un super like y seguirme en mis redes sociales como @bacpaula1. Un beso, chao.